Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Por favor, una persona del público que nos pueda confirmar si el audio se encuentra bien. Muchas gracias, Sandra. Para el día de hoy vamos a tratar este decreto 1174 del 2020, que si lo definiéramos de alguna manera, yo tendría que decir que es de los decretos más polémicos que ha expedido el gobierno durante esta época de pandemia. Ha recibido un sinnúmero de críticas porque ese decreto toca temas muy importantes dentro del derecho laboral. Algunos piensan que es una reforma laboral por la puerta de atrás. Muchas noticias a nivel nacional lo han expresado de esta manera y por eso el día de hoy lo vamos a abordar con un lenguaje muy cercano. Vamos a tratar de evitar este lenguaje técnico y altamente jurídico porque sabemos que no todo nuestro público es jurídico, y en ese sentido vamos a tratar de que sea lo más comprensible porque este decreto de alguna forma toca a toda. Paulina me comenta que se escucha eco. ¿Solo Paulina escucha eco o todos escuchan eco? Bueno, voy a asumir que solo le está pasando a Paulina. eh, y voy a continuar. Entonces, les decía que la idea es acá traerles este decreto y explicarlo de una forma que todos los puedan entender, porque en algún momento, si no les afecta directamente, le puede afectar a un familiar, en el entendido que el salario mínimo es el salario que más se repite en Colombia, y, y este salario, al ser el que más se repite, es al que mayor número de personas afecta. En ese sentido, vamos a dividir esta charla en tres momentos. El primer momento será el análisis del decreto como tal, lo que dice el decreto. El segundo momento será una comparación de los gastos en los que incurriría un empleador si se adhiere al piso de protección social, al piso mínimo de protección social, o si se va al sistema de seguridad social integral. Y al final vamos a abrir un espacio para todas las preguntas que se puedan generar de esta charla. En ese sentido, abordaremos el primer punto, que es el origen de ese decreto. Se encuentra en el acto legislativo número 01 del 2005, que adicionó al artículo 48 de la Constitución Política de Colombia la seguridad social como servicio público, donde se incluye la seguridad social como servicio público, en donde se establece la posibilidad de determinar los casos en que se puede acceder a beneficios económicos periódicos cuando la persona tiene ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente, de los cuales se van a beneficiar las personas, como ya lo venía diciendo, que no cumplen o no tienen las condiciones para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral, no están trabajando o simplemente no tienen los recursos suficientes, o su contrato o su labor o la actividad económica que desempeñan no genera los recursos suficientes. Es por ello que el artículo 87 de la ley 1328 del 2009 señaló los requisitos para acceder a los BEP, que los vamos a describir posteriormente, pero este decreto
este decreto 1174 del 2020, tiene su origen en la ley 1955 de 2019 o el Plan Nacional de Desarrollo, que planteó la necesidad de definir estrategias de inclusión con la finalidad de favorecer la disminución de la desigualdad en el corto plazo, en el cual se establece o se crea, o sea, no es el decreto 1174 el que crea el piso mínimo de protección social, sino es la ley 1955 del 2009 que crea este piso. Para las personas que tengan una, y aquí es donde está el detalle y es lo preocupante, para las personas que tengan una relación contractual de carácter laboral, escúchese bien, o de prestación de servicios por tiempo parcial, que a mi manera de ver, y hago un paréntesis, no es más que un eufemismo porque el tiempo parcial, hasta donde va el decreto, hasta donde se reguló en estos momentos, el tiempo parcial sería, a nuestra interpretación, una contratación por horas. Hasta donde va el decreto, hasta el momento. El gobierno nacional dice, afirma que el decreto aún hay cosas que se van a regular, cosas que se van a ampliar. Esperemos que esto ocurra, pero por el momento, ese tiempo parcial fácilmente podría interpretarse como un contrato por horas. Y es por ello que los trabajadores que perciban un ingreso inferior a un salario mínimo deberán vincularse a este piso de protección social que estará integrado por el régimen subsidiado general de seguridad social en salud, el servicio complementario de beneficios periódicos o BEDS como un mecanismo de protección a la vejez y por último el seguro inclusivo que ampara al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y enfermedades cubiertas por los BEDS. Más adelante veremos que a diferencia de la ARL y el fondo de pensión, los BEDS no tienen el alcance que tendría este sistema de seguridad social integral. Sin embargo, la norma señala que todo esto está encaminado a materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que deben estar inmersos en el servicio de seguridad social integral. Voy a hacer un paréntesis aquí porque los BEDS son la matriz de este piso de seguridad social integral y voy a mencionar cuáles son los requisitos para acceder a los BEDS, que son los siguientes. Primero, que se haya cumplido la edad de pensión prevista en el régimen de prima media del Sistema General de Pensiones. Segundo, que el monto de los recursos ahorrados más el valor de los aportes obligatorios más el valor de los aportes voluntarios y otros autorizados por el gobierno nacional no sean suficientes para obtener una pensión mínima. Y tercero, que el monto anual del ahorro sea inferior al aporte mínimo anual señalado por el Sistema General de Pensiones. Cierro el paréntesis del tema de los BEDS y vuelvo a este aporte. Debo señalar, hay una diferencia grande en cuanto el aporte a los BEDS y el aporte al Sistema Integral de Seguridad Social, que el aporte para añadir a un trabajador a este nuevo sistema sería de un 15%. Ya sabemos que en el sistema de seguridad social integral hay un aporte para salud, hay un aporte para pensión, hay un aporte para caja de compensación y entendiendo desde ahí, este sería un aporte único de un 15% del ingreso mensual del trabajador que va a ser inferior al salario mínimo, del cual se destinará el 1% para financiar el fondo de riesgos laborales, con el fin de atender el pago de la prima del seguro inclusivo. Seguro inclusivo que vamos a abordar más adelante y determinaremos si
si tendrá o no el alcance que tiene el sistema general, que anticipo que no es cercano. En ese sentido, el decreto 1174 se presentó o se adicionó al capítulo 14 del título 13 de la parte segunda del libro 2 del decreto 1833 del 2016, que es donde se compilan todas las normas del Sistema General de Pensiones, y este decreto tiene como objeto el objeto que se presenta en el decreto es reglamentar el acceso al piso de protección social para aquellas personas que perciban unos ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente, como consecuencia de su dedicación parcial en un trabajo, oficio o actividad económica. Pero definamos cuál es el origen de este piso de protección social, de dónde salió, porque el gobierno se lo inventó. Debo aclarar que esto no es un invento del gobierno. Sí, es verdad que el piso de protección social tiene su origen en una conferencia de la OIT para el año 2011, perdón, en donde se estableció que los estados que pertenecen a la OIT, entre ellos Colombia, tienen la obligación de establecer un piso mínimo de protección social en donde las personas que no tuviesen los ingresos suficientes pudieran acceder a los servicios de salud, protección de maternidad, protección a los niños, protección a las personas disminuidas en su capacidad laboral, protección al cesante y protección al adulto mayor. Digamos que en un inicio este piso de protección social es claramente loable esta iniciativa. Sin embargo, se debe tener cuidado al momento de su implementación, porque no podemos disminuir los derechos adquiridos de los trabajadores. Y este decreto dejó la puerta abierta para que estos trabajadores que ya tienen unos derechos adquiridos en algún momento se vean vulnerados. ¿Cuál es, vuelvo a repetir, la composición del piso de protección social, ya que es fundamental tener claro? El piso de protección social estará conformado por el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y ahí encontramos la primera diferencia. El régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud no paga incapacidades. Partimos de que hay una desventaja al momento de elegir este piso de protección social, al momento de vincular a un trabajador a esta modalidad. El servicio segundo, el servicio complementario de beneficios económicos o BEPS, y el seguro inclusivo. Este seguro inclusivo, para ejemplificarlo y para traer de alguna forma esto a una realidad material, es como cuando ocurre un accidente de tránsito y el SOAT es quien inicialmente responde por los daños que se le ha producido en la integridad de esa persona. El SOAT, esta normativa tiene una tasación de perjuicios, que esta tasación de perjuicios se saca en días, en valor días laborados. Digamos que una indemnización por el SOAT sería más o menos de 180 salarios, hablando de una pérdida de capacidad considerable, y 180 días de salario, en estos momentos, si no me falla el cálculo, estaríamos hablando de 5 millones de pesos, que no alcanza a ser una tasación plena de perjuicios. Esto más o menos sería la indemnización o el reconocimiento que percibiría un trabajador que llega a la empresa el día de hoy, un trabajador 20 años de edad, llega a la empresa, se accidenta en su segundo día de trabajo, tiene más o menos entre el rango de 20 y 25 años,
y la indemnización que percibiría por esa disminución de capacidad laboral serían 5 millones de pesos. ¿Cómo le vamos a decir eso a un joven de 25 años que se ve disminuido e incapacitado para trabajar por el resto de su vida, entendiendo que sería una incapacidad, una disminución de su capacidad laboral superior al 50%? Además que este régimen, perdón, este sistema no hay pensión, ni de tipo laboral, ni de origen común. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con el trabajador? Y también es un llamado a los empleadores que deberán analizar esta circunstancia, porque en últimas, cuando todos estos derechos, o si se adhiere a un trabajador a este piso de protección mínima, el llamado a subsanar este tipo de circunstancias o a cancelar estas contingencias será el empleador. Entonces, es una invitación para que los empleadores analicen si de verdad es conveniente adherirse a esta modalidad. ¿Cuál es, ¿Cuál es el ámbito de aplicación del decreto? En el decreto hay unos vinculados obligatorios y unos vinculados voluntarios. Dentro de los vinculados voluntarios tenemos a las personas que tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y que en virtud de ellos perciban un ingreso inferior a un salario mínimo. Segundo, las personas que celebren uno o varios contratos de prestación de servicios que reciban una contraprestación inferior a un salario mínimo después de descontados los costos y gastos de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Claro, cuando ello hubiera lugar. Y tercero, tenemos las personas que tengan uno o varios contratos laborales, uno o varios contratos de prestación de servicios, o tengan una mixtura, unos contratos laborales y otros contratos de prestación de servicios, pero que sus ingresos no superen el salario mínimo mensual legal vigente. Estas personas son los vinculados obligatorios a este piso de protección social. ¿Y cuáles son los vinculados voluntarios? Son las personas que no tienen vinculación laboral o de prestación de servicios, incluidos los productores del sector agropecuario, y cuyos ingresos no alcancen a cubrir el monto total de cotización al Sistema General de Seguridad Social y cuyo ingreso sea inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Estos serán las personas llamadas voluntariamente a que se hagan parte de este piso de protección social, porque sencillamente son personas que no tienen ninguna clase de protección y que digamos que en este sentido sería muy beneficioso para este grupo de personas. Antes de terminar esta primera parte, vamos a definir algunos conceptos, o vamos a aclarar algunos conceptos. Lo primero que vamos a definir es qué son los BEDS. Los BEDS inicialmente, o los beneficios periódicos, estaban diseñados para ser utilizados por las personas del sector del trabajo informal, quienes no podían pagar sus prestaciones sociales y el Estado al final de su vida laboral le subsidiaba un 20% de los ahorros, porque los BEDS son un ahorro programado, por decirlo de alguna manera, que es administrado en estos momentos por Colpensiones y que al final de la vida se premia a ese trabajador o ese trabajador independiente que ahorró toda su vida, se le premia con un 20% adicional a ese monto. Es un auxilio que el gobierno les entrega por tener esa voluntad de cuidar de su vejez, a pesar de no tener los ingresos suficientes para pagar el valor mínimo del aporte o de la cotización. Segundo, qué son los beneficios económicos periódicos en el piso de protección social?
y debemos entenderlo como un servicio social complementario, en que los empleadores y contratantes deben realizar, fíjase bien, un pago obligatorio en favor de los trabajadores y contratistas por su trabajo en tiempo parcial, en donde obtengan ingresos inferiores a un salario mínimo. ¿Cómo define la norma el trabajo por tiempo parcial? Es aquel que desempeña un trabajador que labora por periodos inferiores a un mes calendario, 30 días, derecho laboral, 30 días, o menor a una jornada diaria máxima legal, 8 horas. Aquí se abre la puerta para que una persona pueda trabajar 4 horas. Digamos que esa es la interpretación general. Esperamos que esta información se amplíe y el decreto subsane o el gobierno subsane estos vacíos que han quedado. Y tercero, que es el seguro inclusivo. El seguro inclusivo tiene la finalidad de proteger a los vinculados al piso de protección social, ya lo habíamos explicado más adelante, anteriormente. ¿Qué se debe tener en cuenta? Aquí cierro esas definiciones y quiero hacer unas aclaraciones. El empleador debe, al momento de afiliar a este trabajador, debe registrarse ante la administradora de los BET. Y segundo, deberá aperturar la cuenta de ahorro individual de beneficios económicos periódicos una vez realice el primer pago de protección social. Digamos que siempre se había hablado de otro tipo de cuenta, pero este decreto habla de una cuenta individual en un régimen público. Esto es un tema nuevo. ¿Cuál es el sistema de recaudo? Digamos que el sistema de recaudo se hará a través de los servicios de administración de redes de pago bajo valor o otras redes de recaudo definidas por la administradora del servicio social complementario. La fiscalización. ¿Quién será el encargado de la fiscalización y de ser el veedor porque este nuevo sistema se haga conforme a la ley y no se presenten abusos? Es una entidad ya conocida por varios, muy conocida más bien a nivel nacional, que es la Unidad de Gestión Pensional y Contribución de Parafiscales de la Protección Social, o más conocida como la UGPP. Esta entidad se encargará de sancionar a los empleados, a los contratantes, a los contratistas vinculados y a los vinculados voluntarios que con el propósito de obtener un provecho para sí en la reducción de sus aportes en materia de seguridad social, mejoren las condiciones económicas de dichos trabajadores o disminuyan su nivel de ingreso para hacerse a estos beneficios. Es decir, la UGPP será la encargada de sancionar al empleador que para adherirse a este tipo a este sistema, desmejore al trabajador. Esto está prohibido por el decreto y digamos que estas sanciones de la UGPP siempre son cuantiosas, además de que es necesario aclarar que todos estos pagos que no se realizaron en debida forma tendrán que ser cancelados por el empleador. Entonces el empleador habrá pagado mal y tendrá que pagar 2 veces. Esto no limita al Ministerio del Trabajo, que es el llamado por la ley sustancial en sus artículos 485 y 486 a vigilar, a inspeccionar y controlar el cumplimiento de las normas laborales. Digamos que las labores del Ministerio del Trabajo continuarán y serán complementarias o adicionales al trabajo de la UGPP. Para terminar, quiero decir que el ahorrador dentro
dentro de los BEDS, lo que recibe al final de su vida laboral es un incentivo del 20%, ya lo habíamos mencionado, del valor ahorrado. Esto se entregará de forma periódica, de forma bimestral, y tendrá que ser inferior al salario mínimo. Es decir, un trabajador trayéndolo a dinero blanco, un trabajador podrá estar percibiendo, o un ahorrador de beneficios o de BEPS, estará percibiendo cada 2 meses un valor de 500.000 pesos. Este valor que percibe no podrá ser superior al 85% del salario mínimo. Otra limitante. Con esto terminamos lo que dice el decreto, lo que nos habla, teniendo en cuenta que este decreto no está vigente. Este decreto estará vigente a partir del mes de febrero del 2021. La administradora de este beneficio tendrá hasta el 31 de enero del 2021 para reglamentar este sistema, y el gobierno también será un espacio prudente para que el gobierno nacional explique de mejor manera cómo va a ser la implementación de este nuevo sistema. Ahora voy a hacer un pequeño comparativo de los gastos, utilizando como base el salario mínimo mensual legal vigente para este año. Y si alguien tiene un bolígrafo y quiere apuntar, bienvenido, para que al final revise que todos estos datos sean correctos. Y lo que vamos a hacer es revisar cuáles son los aportes en el sistema de seguridad social integral, cómo, y para más adelante verificar que si hay una disminución en el aporte que finalmente los empleadores entregarán. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, y es el aporte a pensión. El aporte a pensión está establecido por un 16%, este 16 del ingreso base de cotización, o del ingreso o del salario mínimo, y ese aporte del 16% será asumido en un 12% para el trabajador y un 4% para el empleado o el trabajador. Entonces estaremos hablando de que teniendo como base el salario mínimo, el empleador aportaría 105.000 pesos y el trabajador aportaría aproximadamente 35.000 pesos. Guardemos el porcentaje de 16%. El artículo 204 nos habla del aporte a salud, y este aporte será de un 12,5%. 8,5 corresponderá al trabajador, perdón, al empleador, y un 4% corresponderá al trabajador. En ese sentido, serían alrededor de 74.000 pesos que pagaría el empleador, y alrededor, o el mismo valor que mencionamos anteriormente, 35.000 pesos para el trabajador por concepto de aportes a salud. Los riesgos laborales. Los riesgos laborales se encuentran descritos en el decreto 1772 de 1974 y en el decreto 1607 del 2002, en donde hay un gran listado de las actividades y los riesgos, que va de riesgo 1 a riesgo 5. En ese sentido, si estaremos hablando de una persona que tiene un riesgo 4, el empleador, porque este es un rubro que debe cancelar por completo el empleador, estaría pagando 4,3% del ingreso base de cotización, o del salario mínimo, que sería aproximadamente 38.000 pesos. Otro aporte que tendría que hacer el empleador, otro gasto que tendría que hacer el empleador en el sistema general, sería el de la caja de compensación familiar, que alcanza un valor de 4%, que sería nuevamente 35.000 pesos. En resumen, y para no alargar este tema, el empleador
en el Sistema General de Seguridad Social Integral estará aportando o el empleado le estará costando con un salario mínimo, le estará costando un 35% adicional, un porcentaje considerable. A diferencia del piso de protección social que reglamenta este decreto que estamos analizando, que estamos hablando de un aporte de solo un 15%. En ese sentido, y pasándolo a dinero, digamos que eh, en seguridad social el empleador, porque a pesar de que el trabajador hace un aporte a esto, a salud y a pensión, en últimas este dinero también sale del bolsillo del empleador. Este empleador estará asumiendo un costo en el sistema general de 323.000 pesos aproximadamente. Y en el piso de protección social, estamos hablando que este empleador está cancelando la suma de 114.000 pesos aproximadamente. Estamos hablando de un ahorro de 209.000 pesos. Tenemos claro que no son todos los empleadores, pero algunos empleadores ponen por encima el interés económico sobre la dignidad humana y la dignidad del trabajador. Esto no ocurre con todos los empleadores, pero sin embargo es alarmante porque el decreto habla de contratos laborales y es ahí donde consideramos que hay una puerta que debió dejarse cerrada y que no debió incluir a estos trabajadores que ya tienen, digamos, unos derechos adquiridos y que esta situación los puede poner en una situación vulnerable. ¿Por qué los puede colocar en una situación vulnerable? Y ya vamos a hablar de cuáles son esas prestaciones o esos beneficios o esos seguros, por llamarlo de alguna forma, que pierde el empleado al estar en este piso de protección social, este piso mínimo de protección social. En el piso mínimo de protección social no hay pensión de vejez. En el piso mínimo de protección social no hay pensión de invalidez ni por origen común ni por origen laboral. Habrá una indemnización que deviene del seguro inclusivo. No hay pensión de sobreviviente, ni de origen común ni de origen laboral. No hay incapacidades de origen común o de origen laboral. No hay licencia de maternidad ni de paternidad. Porque estos derechos se generan en razón a la cotización al sistema integral, pero este sistema del piso mínimo no abarca todos estos derechos y estos derechos no se pierden y es aquí otro llamado al empleador. Y quiero relatar un caso que tuvimos que atender que fue un trabajador del sector de seguridad que fue vinculado a una empresa y al segundo día de trabajo se desmayó en sus actividades laborales y resultó con una insuficiencia renal. Este trabajador estuvo incapacitado más de 180 días, pero su empleador no lo había vinculado al sistema. Al momento de la atención, el trabajador no aparecía con ninguna clase de vinculación y fue el empleador el llamado a pagar todo esto, todos los gastos, todas las prestaciones sociales, todas las atenciones en salud que devinieron de esa omisión del empleador. Y pensaríamos nosotros que el llamado a responder por todas estas prestaciones no es otro sino que el empleador. Él es el llamado inicialmente, sino que en razón a este aporte al sistema, él tiene que podría considerarlo fácilmente el empleador como un seguro para el trabajador y un seguro para la empresa, puesto que todas estas contingencias generan unos gastos importantes en la empresa.
un pago de una indemnización, un pago de una pensión que pueda ser eh, puesta como responsabilidad de un empleador puede traer graves afectaciones financieras a estos empleadores y es ahí donde se debe considerar si de verdad es necesario tener a estos nuevos trabajadores bajo este régimen, porque aquí debo hacer una claridad también y que es una falencia que encontramos, que es que la UGPP fiscaliza a los empleadores que de una vigencia a la otra cambien a sus empleados. Es decir, un empleado para el año 2020 se encontraba en el Sistema General de Seguridad Social Integral y para el año siguiente se encontraba en el piso de protección social. Entonces, en ese sentido, hay empleadores que para ellos el trabajo, se debe decir, es una mercancía. Entonces, si nos encontramos ante un contrato de prestación, un contrato a término fijo, un contrato laboral a término fijo, sería muy fácil para el empleador dar por terminado ese contrato y contratar a una nueva persona. Sería una forma, digamos, de hacerle trampa a esta norma y que sería bueno como para que sea observado y sea sometido eh, a revisión. Por último, quiero, y ya para terminar y abrir espacio a las preguntas, quiero dejar una claridad sobre los BEDS, recalcar, los BEDS no son otra cosa, no, los beneficios periódicos, económicos periódicos, no son otra cosa que un ahorro. A diferencia de la pensión, digamos, no puede haber sustitución. Es por ello que una vez se solicita ante los BEDS el, el auxilio de este 20% que ya hemos venido conversando, no es heredable ni sustituible este auxilio o este ahorro. Ese ahorro se perdería. Pero, caso contrario, si no se ha tramitado el subsidio, los, los herederos de este ahorrador sí podrán acceder a este ahorro que su familiar durante su vida productiva les logró ahorrar dentro del sistema. Con esto doy por terminado este análisis. Espero que haya sido productivo. Espero que tengan dudas y que las podamos resolver. De aquí ya abro la invitación, que si tienen alguna duda en cuanto a todo lo que se dijo en esta charla, es el momento para que me la transmitan, con mucho gusto la atenderé. Entonces, bienvenidas todas sus preguntas. Bueno, hasta el momento no veo que nos lleguen preguntas. Sin embargo, la invitación es a que nos sigan acompañando en este tipo de espacios. Es importante para nosotros que estén acá con nosotros y bueno, si en este espacio no se genera alguna pregunta, nuestras redes sociales estarán disponibles para atender si posteriormente se generan inquietudes. Para mí fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Recuerden que todos los martes tenemos temas eh, de gran vigencia a nivel nacional y que bueno, son charlas educativas que
que será importante saber cuáles son los decretos que está sacando el gobierno nacional y que nosotros tenemos el gusto de compartir nuestro conocimiento con ustedes. Que tengan una excelente tarde.